Buenos, buenos días, queridos octavos. Los saludo muy cordialmente. Espero que se encuentren súper bien. Les dejo ahí mi mensaje de stay home. Quédense en casa, cuídense, no se expongan, por favor. Les recuerdo también mi Instagram para que puedan hacer preguntar, consultar cosas. Y obviamente mi correo electrónico que también está disponible para que ustedes puedan consultar, preguntar y aclarar dudas con respecto a la información que voy entregando. Estamos en la primera unidad que tiene relación con nutrición y salud. En esta oportunidad el objetivo es que con nosotros podamos comprender los procesos que desarrolla el sistema digestivo. ¿Sí? Por eso el título y el objetivo. Algo ya avanzamos de esto en la oportunidad, en la clase anterior, así que ahora vamos a entrar en detalles con respecto a estas funciones que realiza el sistema digestivo. Estas funciones son 4. Son ingestión, digestión, absorción y egestión. A medida que avancemos en esta presentación, vamos a ir detallando de qué se trata cada una de ellas. En esta imagen que tenemos acá, podemos observar, si ustedes se fijan, al lado izquierdo hay un esquema. En este esquema tenemos unas líneas azules, ¿cierto? Y dentro de las líneas azules unas figuras triangulares y circulares de color verde. Las figuras que van por dentro, o sea, las que son triángulos y círculos, representan al alimento. Y las líneas de color azul están representando al tubo digestivo. Por lo tanto, lo que ustedes observan acá es lo que le pasa al alimento a medida que va avanzando por el tubo digestivo. Esta imagen también nos asocia este esquema con lo que pasa en la realidad. En el dibujo que está al lado derecho podemos ver un sistema digestivo real en el que nosotros podemos ver los mismos procesos. Por lo tanto, la ingestión se desarrolla en la parte superior, que es la boca, la digestión en la altura del estómago y el intestino delgado, la absorción también en el intestino delgado y la digestión es el proceso final, por eso está abajo. Otra cosa importante que quiero destacar de esta figura es que los triángulos, si ustedes se fijan, a medida que van avanzando por el sistema digestivo, cambian. Empiezan grandes y después se van transformando más chiquititos y van cambiando de forma. Esto es lo que le pasa al alimento cuando entra al sistema digestivo. Cambia su forma, o sea, se transforma. No es igual a como cuando entra a nuestro sistema. ¿Sí? Y todo eso para saber cómo se produce esta transformación, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. En esta parte de la presentación ustedes pueden ver una especie de resumen con las 4 funciones del sistema digestivo. Y cada una de ellas acompañada de un pequeño dibujito. ¿Sí? Y una explicación muy sencilla y muy acotada de lo que significa cada una de estas funciones. Empezando por la ingestión, que tiene que ver con la toma de alimentos. ¿Sí? Tomar los alimentos, o sea, incorporarlos a la boca, masticarlos, triturarlos, moverlos con la lengua y además juntarlos con la saliva para que de esa forma nosotros lo podamos tragar. ¿Sí? Ese proceso de tragar el alimento se llama deglución. ¿Sí? Y nosotros con la ayuda de la lengua hacemos que el alimento se vaya hacia la faringe para que después se vaya al esófago. Bueno, el siguiente proceso es la digestión, que tiene que ver con una transformación del alimento. ¿Ya? Esta transformación se hace de 2 formas, por eso este proceso lo vamos a estudiar un poquito más que el resto. Estas 2 formas tienen que ver con un proceso mecánico y con un proceso químico. Ya vamos a estudiar a qué se refiere esto. La absorción tiene que ver con el paso de los nutrientes a la sangre para que de esta manera puedan circular los nutrientes por todo el cuerpo. Y finalmente tenemos el proceso de egestión que
se relaciona con la eliminación de los desechos o de los alimentos que no fueron digeridos. Comenzamos entonces, acá ustedes tienen varias imágenes que les dan a entender a qué se refiere el proceso de ingestión. Como ya lo mencioné antes, el alimento ingresa a la boca para iniciar todo el proceso de transformación. Acá el alimento se transforma en algo conocido como bolo alimenticio y de esa manera es tragado. Luego viene un proceso que se llama digestión. Y este proceso de digestión tiene el objetivo de transformar el alimento, ¿sí? ¿Para qué tenemos que transformar el alimento? Se preguntan ustedes. Tenemos que hacerlo para que de esta manera los nutrientes puedan ingresar a la sangre. Y así la sangre lo va a llevar a cada célula de tu cuerpo. Y como las células son muy pequeñitas, nosotros necesitamos transformar el alimento en partes muy, muy pequeñitas. Entonces, este proceso de digestión se puede realizar de dos formas. Una de ellas es la digestión química y la otra es la digestión mecánica. Se generan las dos, no es una u otra. Las dos se producen en distintos momentos. Entonces, la digestión mecánica tiene que ver, como lo dice acá el esquema, con el movimiento. ¿Movimiento de qué dirán ustedes? El movimiento, por ejemplo, de la boca, el movimiento de los dientes cuando trituramos el alimento y también va a ocurrir en el estómago. Nuestro estómago se mueve cuando tenemos alimento y ese movimiento también permite de una u otra manera que el alimento pueda ser modificado, transformado, ¿sí? La otra digestión, que es la digestión química, es más compleja porque se produce por acción de unas sustancias químicas que se llaman enzimas. Estas enzimas son liberadas por glándulas, que ya las conocimos en la clase anterior, son estas glándulas anexas. Por lo tanto, las glándulas salivales las liberan, el páncreas las libera, ¿cierto? Y así, de esta manera, esas sustancias químicas actúan sobre el alimento y este se transforma en partes más pequeñitas. Hay enzimas, hay muchas enzimas en nuestro cuerpo, pero tenemos algunas que son como muy fáciles de entender y las vamos a conocer a continuación. Unas, por ejemplo, se llama lipasa, hay otras que se llaman lactasa y hay otras que se llama pepsina. Esos son nombres de enzimas. Cada una de ellas va a actuar de una manera diferente sobre alimentos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, acá, en esta parte ustedes pueden observar un cuadro resumen. En este cuadro resumen aparece en la sección izquierda los nutrientes, los macronutrientes, o sea, como los nutrientes grandes. ¿Cómo es un nutriente grande? Un carbohidrato, una proteína, un lípido. Esos son nutrientes grandes. ¿Ya? También tenemos a la sección siguiente, nosotros podemos observar en dónde se van a transformar los alimentos, en la parte del tubo digestivo en que van a ser transformados. Si ustedes se fijan arriba dice boca, estómago, intestino delgado. Si aparece una flechita quiere decir que en esa parte el nutriente no es transformado. Como por ejemplo, el agua, las sales minerales y las vitaminas no son transformadas en la boca, siguen su camino. Tampoco son transformadas en el estómago, por lo tanto siguen su camino. Pero sí en el intestino delgado, el agua y las sales minerales son procesadas de alguna manera para que puedan entrar a los vasos sanguíneos, a la sangre. Luego vienen los glúcidos. ¿Lo ven? ¿Cierto? Los glúcidos son los carbohidratos. Y los carbohidratos se fijan que en la boca sí son digeridos, porque allí está una enzima que se llama amilasa salival. Y esa enzima
sí puede transformar a los carbohidratos, pero solo a uno que se llama almidón. Y ya se transformó en una parte más pequeñita. En el estómago no le pasa nada, pero sí en el intestino delgado. Y allí el conjunto de sustancias permite que todos esos nutrientes se transformen en uno pequeñito que se llama glucosa. Luego vienen las proteínas. A las proteínas en la boca no le pasa nada, no son transformadas, pero sí en el estómago y también en el intestino delgado. Y allí se transforman en sustancias muy pequeñas llamadas aminoácidos. Por último, los lípidos, que son las grasas, no son digeridos ni en la boca ni en el estómago, pero sí en el intestino delgado. Y allí son transformados en sustancias pequeñitas llamadas ácidos grasos y glicerol. ¿Ok? Entonces, una molécula grande llamada, por ejemplo, proteína, es transformada en este camino para convertirse en un aminoácido. Un carbohidrato, un glúcido grande, es transformado en una sustancia pequeñita que podría ser la glucosa. ¿Sí? Y un lípido, que es una grasa grande, puede ser transformado en una sustancia pequeña que se llama ácido graso o glicerol. ¿Sí? Ustedes pueden, busquen información en relación a este punto para que lo puedan comprender mejor. Acá en el ejemplo tenemos a la izquierda, cómo actúa la enzima peptidasa sobre un polipéptido, que es una proteína. Si ustedes se fijan arriba de la imagen sale la peptidasa como si fuese una tijerita. Esta sustancia química actúa de esa manera, cortando las moléculas, para que ustedes se lo imaginen, y transformándolas en partes pequeñas. Por lo tanto, la peptidasa actúa sobre el polipéptido, lo transforma, ¿cierto? Lo corta y lo convierte, como ustedes ven más abajo, en dipéptidos, que son dos moléculas, o en un monopéptido, que es una molécula. ¿Sí? ¿Para qué? Para que luego esa pequeña molécula pueda pasar a través de las vellosidades intestinales y llegar a la sangre. Como lo pueden ver ustedes acá en el dibujo donde está la parte roja, ¿cierto? Llegan a la sangre. En la imagen de la derecha, primero quiero que vean el dibujito abajo, el GIF. Allí está la enzima, mira, y es como un Pac-Man, como que rompe, ¿cierto? ¿Viste? Va rompiendo, va cortando la molécula y la va transformando. La molécula es un almidón, un carbohidrato grande, y a medida que lo va rompiendo se fijan que van quedando partes solas, chiquititas. Ya, esas pequeñitas son las glucosas. Y este Pac-Man o esta pequeña molécula, o sea, esta sustancia química es la enzima que va a transformarlo. ¿Cómo se llama esa enzima? Amilasa. Ahora, la parte de arriba, a la derecha, podemos ver el ejemplo de cómo actúa la amilasa sobre un carbohidrato. ¿Sí? Esa es la primera parte, donde dice, si ustedes se fijan, dice almidón. La amilasa, una vez más representada como una tijerita, va a transformar ese almidón en un disacárido, o sea que quedan dos moléculas juntas, como lo ven ahí en el dibujo. Y luego va una enzima que se llama disacaridasa y ella transforma ese disacárido, esa molécula doble, y la transforma en una que tiene una sola molécula. Y esa molécula es la glucosa, que es aquella que atraviesa la pared del intestino, que lo llamamos aquí enterocito porque es la célula de esa parte del cuerpo, y se traspasa a la sangre, como lo ven en el dibujo. Eso es la digestión química. Son sustancias, como ustedes lo ven acá, imagínenselo como este monito que va comiendo, va separando las partes y de ser una molécula grande pasan a ser moléculas chiquititas. O como unas tijeritas que van cortando, si lo quieren imaginar de esa forma. Pero recuerden que son sustancias químicas, como un líquido que va actuando sobre el alimento y que hace esta función.
Una vez que los alimentos son muy, muy pequeñitos, siguen avanzando por el intestino delgado y llegan a la segunda y tercera parte del intestino delgado y es aquí donde ocurre la absorción. ¿Qué es lo que es la absorción? Es cuando las sustancias, estas pequeñitas, pasan a la sangre. ¿Para qué necesitan pasar a la sangre? Porque la sangre necesita distribuir todas estas moléculas chiquititas a lo largo de todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, porque necesitan entregar estas pequeñas moléculas, estos pequeños nutrientes, a cada célula de tu cuerpo. Y todo tu cuerpo está conformado por células, por lo tanto tienen que llegar a cada uno de esos rincones de tu cuerpo, donde te imagines, ¿ya? Si te estás imaginando el pelo no tiene esa sustancia, no tienen que llegar solo hasta la raíz del cabello, ¿ok? En el dibujo podemos ver, si tú te fijas más hacia el fondo, está el intestino delgado. Luego sale como una imagen ampliada y vemos un tubito. Ese tubito está representando, ¿cierto?, una imagen más cercana del intestino delgado y podemos ver cómo es en su interior. Pero además nos genera una tercera imagen, que es la que está más hacia adelante, en donde podemos ver las vellosidades del intestino. Cada una de estas vellosidades, que son microscópicas, chicos, son muy chiquititas, tiene en su interior pequeños vasitos sanguíneos, pequeños tubos por donde está pasando la sangre. Entonces el alimento sale desde el intestino delgado y entra a estos tubitos que llevan sangre. Y entra a cada uno de esos vasos sanguíneos y así la sangre cumple su tarea de transportarlos a través de todo el cuerpo. Eso es la absorción intestinal. El último proceso tiene que ver con la egestión. La egestión tiene que ver con la expulsión de todas las sustancias o todos los alimentos que no son digeridos. Como lo vimos el otro día, no son transformados, ¿sí? No tuvieron la oportunidad de convertirse en partes pequeñitas. Y todos ellos son expulsados desde el intestino grueso, ¿cierto? Después pasan al recto y finalmente al ano. Entonces, de esa manera se expulsan. No es que sean alimentos malos, no es que no sirvan para nada, simplemente no fueron transformados en partes pequeñas. A esos alimentos ya se les sacó las vitaminas, los minerales, el agua, se les sacó los nutrientes, los otros nutrientes, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Se le extrajo todo lo que se pudo, pero no pudieron ser transformados en partes pequeñas porque tu cuerpo no tiene las enzimas necesarias para poder hacerlo. Y esos alimentos pasan y se excretan, se eliminan de tu organismo. ¿Sí? Entonces, como para terminar, vemos acá el dibujo de la izquierda que tiene un resumen del proceso. Vamos viendo ahí cómo el puntito verde va indicando, ¿cierto?, lo que le pasa al alimento una vez que entra al tubo digestivo. Ya lo vamos a ver con más detalle. Ahora, como resumen, ¿podrías entonces tú ahora indicar o describir qué es lo que es la ingestión? Sí, primer paso, ¿cierto? Incorporación del alimento a la boca. ¿Tú sabes cuántos tipos de digestión existen? Sí, existen dos, muy bien. Son la digestión química y la digestión mecánica. ¿Sí? Vamos a volver acá ahora a la imagen. Se va a volver a repetir. Inicio, mira, para que te ayudes con las otras preguntas. Ingestión. El alimento es masticado, el bolo alimenticio baja por el esófago, llega al estómago, el bolo se mezcla con los jugos gástricos, se mueve, en digestión mecánica. El quimo, ahora se llama quimo, llega al intestino delgado y se mezcla con el bilis, con el jugo pancreático y con el jugo intestinal. Luego llega al intestino delgado, en donde
se absorben las sustancias y allí el alimento se le llama quilo. Sigue avanzando por el intestino delgado para que la mayor parte de los nutrientes sean absorbidos. Llega al intestino grueso, se reabsorbe el agua y finalmente son expulsados. Esos son todos los procesos. Volvemos a las preguntas. ¿Creen que sean capaces de señalar cómo actúan las enzimas? Está un poco complejo, ¿cierto? Para ello van a tener que estudiar, repasar, busquen información al respecto. ¿Sí? No es tan difícil. Traten de imaginárselos como esta tijerita que va cortando las moléculas o como un Pac-Man o como ustedes quieran, para que entiendan que los va cortando y los va transformando en partes más pequeñitas. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Sabes en qué órgano ocurre la absorción de nutrientes? En el órgano más largo del tubo digestivo, que es el intestino delgado. Muy bien. Y finalmente, ¿qué ocurre con los alimentos no digeridos? O sea, aquellos alimentos que no son transformados. Esos alimentos son expulsados, son eliminados de tu organismo, ¿cierto? Muy bien, entonces esa ha sido la clase de hoy. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir a mi correo electrónico y también vía Instagram o también en la página de Facebook donde está el grupo del octavo A al cual se pueden incorporar. Les mando un saludo enorme, cuídense mucho, cariños a sus familias, aprovechen de estar con ellos, pórtense bien, hagan su cama, ayuden a la familia en los quehaceres de la casa, así que a portarse bien y seguir nomás, que tenemos que salir de esto todos. Un abrazo grande, nos vemos.